Vas a ver creyentes o vas a ver grandes hombres de Dios que tenían propósitos, tenían una meta bien definida. Si no hubiesen tenido esos propósitos en su vida, claro, muchos de ellos propósitos ministeriales, difícilmente entonces hubieran logrado alcanzar lo que Dios había puesto en sus corazones, como lo que quizás en este año Dios está poniendo en tu corazón como un propósito, que puede ser a nivel ministerial, que puede ser a nivel familiar o puede ser a nivel personal. Puede ser, por ejemplo, este año quiero conocer un poquito más acerca de Dios. Este año quiero tener estudios bíblicos que ayuden para que yo pueda ser bendecido, pero además también para que pueda bendecir a otros. Son válidos los propósitos. Ahora mira, cuando vas a la palabra de Dios, te voy a pedir que vayas entonces, vamos a hacer base en 1 Corintios en el capítulo 9. Y ahí todo ese capítulo 9, me gustaría enfatizar en los últimos versículos, desde el versículo 24 hasta el versículo 27, son los últimos 4 versículos de ese capítulo. Voy a leerlos, pero después para poder desarrollarlos, voy a tener que irme a leer todo el capítulo 9 de 1 Corintios para poder entonces entender en su totalidad lo que el apóstol Pablo viene diciendo a los corintios. Sabes que Corinto es una ciudad muy complicada. Corinto fue la iglesia que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Y un año después, estando el apóstol Pablo en la iglesia en Éfeso, donde también la fundó, le llega una comitiva de la iglesia de Corinto para exponerle ciertos problemas morales que estaban sucediendo en esa ciudad, que era un puerto precisamente que arrancaba el istmo griego en Corinto. Y era una iglesia entonces que tenía ciertos problemas, principalmente problemas morales, que ni aún se escuchaban entre los corintios. Y es que Corinto era una ciudad muy famosa porque había mucho pecado, había un verbo que directamente decían corintianizar, que tenía que ver con hacer las cosas más atroces moralmente hablando. Había un hijo que se había metido con la madrastra dentro de la iglesia, imagínate. Así que el apóstol Pablo tiene que escribir sus primeros 16 capítulos a la iglesia de Corinto, y en su segunda carta va a escribir otros 13 capítulos más, de manera que la iglesia de Corinto fue bendecida con 29 capítulos. Fue a la iglesia que más capítulos o más tinta china le dedicó el apóstol San Pablo. Así que cuando llegas al capítulo 9, él viene prácticamente desarrollando en los primeros capítulos ciertas cuestiones que ellos tienen que tomar en cuenta, y cuando llega el capítulo 9 en los versículos, entonces él hace una analogía de lo que venía diciendo. Y esa analogía el apóstol Pablo varias ocasiones las ocupó. Esa analogía el apóstol Pablo la ocupó, por ejemplo, en su carta a los Efesios. Esa analogía también la ocupó el apóstol Pablo en 1 Timoteo, pero también esa analogía la va a ocupar el autor a los Hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos. No sabemos exactamente quién fue el que escribe la carta a los Hebreos, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios con esta analogía. Dice el versículo 24, dice, ¿no sabéis? Y hace una pregunta retórica. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la analogía que presenta el apóstol Pablo es la carrera de la fe, y aquí habla también de los juegos ísmicos que cada 2 años se celebraban en la ciudad de Corinto, como los Juegos Olímpicos el día de hoy. De hecho, los Juegos Olímpicos tienen su historia en Grecia. Así que él agarra esta analogía y es una comparación, pero para poder entender esta analogía tendríamos que irnos forzosamente con el versículo 1 de 1 Corintios para poder entonces entender la riqueza que tiene esto en lo que van a ser durante este año tus propósitos de año nuevo. Porque con esto que vamos a leer vas a encontrar por lo menos 2 ingredientes para poder estar desarrollando de manera franca tus propósitos que te has establecido. Ahora, si no los has establecido, tendría que decir, mi hermano, dedica el tiempo, a lo mejor esta semana, para poder establecer tus propósitos espirituales, tus propósitos formativos, familiares, financieros y tus propósitos de fe. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 9, vámonos a irnos rápido porque no tengo mucho tiempo. Dice, no soy apóstol, y hace algunas preguntas retóricas. Dice, no soy apóstol, si eres apóstol Pablo, porque estaban dudando del apostolado del apóstol Pablo. Por eso hace esas preguntas. ¿No soy acaso apóstol? Sí.
No soy libre, sí, Pablo, eres libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro, sí, lo viste camino a Damasco y después estuviste 3 años en el desierto de Arabia y seguramente ahí el Señor Jesucristo le estuvo discipulando por esos 3 años antes de comenzar su ministerio. Continuando el versículo, dice la palabra de Dios, verso 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hay algunos que me acusan de que no tengo el apostolado, hay algunos que me acusan, aún a pesar de que Dios me dio el privilegio de fundar esta iglesia, me acusan que no tengo autoridad sobre ustedes, porque no soy apóstol. Contra tales que me acusan, dice la palabra de Dios, verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y en el capítulo 8 está hablando interesante de las comidas sacrificadas a los ídolos. Versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, en otras palabras, Pedro. Así que imagínate, Pedro tenía esposa, si no lo sabías, Pedro tenía esposa. ¿Y tengo el derecho de tener esposa? Sí, tengo el derecho. Lo que nos sugiere entonces que el apóstol Pablo o era soltero hasta ese momento o era viudo. Y él tenía el derecho de llevar a una mujer o a su esposa consigo. Ahora, continuando con la palabra de Dios, dice ahí verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Tengo el derecho de ser sustentado por esta iglesia. Sí, Pablo, tienes el derecho. Tú la fundaste, tú la formaste, tú discipulaste. Tienes el derecho de ser sustentado por esta congregación. Continuando con el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no forma de la leche del rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿no? Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, sin Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora mira, fíjate bien, hay 3 puntos que quiero desarrollar. Y uno que el capítulo 9 nos está presentando. Lo primero que vemos del versículo 1 hasta prácticamente el versículo 15 son los derechos del apóstol. Y entonces de pronto el apóstol Pablo presenta ciertos derechos que él podría asumir como apóstol. Dice el primero dice, ¿tengo derecho a comer y beber? Sí, tienes derecho a comer y beber. El segundo, ¿tengo derecho a llevar una esposa? Sí, tienes derecho a llevar una esposa. Y el tercero, en el que más se sienta, en el que más establece sus argumentos, pero también tengo el derecho del sustento. Sí, Pablo, tienes el derecho de ser sustentado por la iglesia, porque al final del día tú la fundaste. Tú formaste a los creyentes que están formando parte del consejo de ancianos ahí. Tienes el derecho de ser sustentado. Ahora, ante esos derechos, o por lo menos se detiene en este tercer derecho de ser sustentado por la iglesia, y él presenta 6 argumentos. Y esos argumentos son 6 argumentos válidos. ¿Tengo el derecho de ser sustentado? Sí,
¿Por qué tengo ese derecho? Y entonces presenta el primer argumento. El primero es una costumbre. Es decir, ustedes pueden ver al campesino que sale, que siembra y tiene el derecho de que después de que ha cosechado puede participar de lo que él mismo sembró. Tengo el derecho, por ejemplo, como aquel pastor que sale, lleva sus borregos, lleva sus vacas y tiene el derecho después de participar de la leche de las vacas que él pastoreó. Es una costumbre si lo quieres ver. Pero además, otro argumento que presento lo dice el Antiguo Testamento. El buey que trilla puede comer porque ha trabajado. Tercer argumento que presento ante el derecho de ser sustentado, menciona Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, en donde habla acerca de una reciprocidad. En el capítulo 9, versículo 12, presenta el cuarto argumento que apela al precedente sentado por otros dirigentes cristianos. Hermanos, hay otros creyentes, hay otros apóstoles que han pasado y los han sustentado. Uno de ellos posiblemente fue Apolos, y él fue sustentado por la iglesia. Así se hacía en el Antiguo Testamento con los sacerdotes. Ahora, yo entiendo que parte de la iglesia de Corinto, parte de los creyentes en Corinto, no son judíos y a lo mejor les es ajeno el hecho de entender que los sacerdotes participaban de las ofrendas del Señor. Pero aún no siendo judíos, ustedes siendo rescatados de su vana manera de vivir, ustedes practicaban otras religiones. Y ustedes saben que en esas otras religiones, griegas o romanas, los sacerdotes de esas religiones tenían el derecho de participar de las ofrendas. Te presento otro argumento, diría Pablo, y en sexto lugar, Pablo recurre al argumento más importante de todos, es una instrucción del Señor Jesucristo. Entonces, tengo 6 argumentos. En este tercer punto, desde el hecho de ser sustentado por mi iglesia, tengo 6 argumentos, y a lo mejor podría citar más, pero te presento solamente 6 argumentos. Ahora, la pregunta que yo hago al terminar este punto es, si tienes ese derecho, Pablo, de ser sustentado por la congregación, ¿por qué no usarlo, Pablo? ¿Por qué no usar de ese derecho? Es más, presentaste teológicamente hablando, por lo menos, de esos 6 argumentos, 3 argumentos son teológicos. Tienes el derecho, pero ¿por qué no usarlo, Pablo? Porque el apóstol Pablo tenía un propósito bien definido, y aquí es donde quiero ir a aterrizar la parte práctica para tus propósitos del 2020. Pablo, tienes ese derecho, ¿por qué no usarlo? Y entonces el versículo 23 nos lo refiere y dice, y esto hago, o sea, teniendo yo el derecho y no ejerciendo ese derecho, que yo lo hago por una razón. Y dice el versículo, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabes una cosa? Cuando yo iba camino a Damasco, siendo yo judío de judíos, fariseo de fariseos, conociendo la ley de Dios, teniendo las cartas de los fariseos para poder ir a Damasco y sacar a aquellos creyentes, aquellos cristianos, aquellos de la secta del camino y llevarlos de los pelos para poder ser martirizados, en ese camino a Damasco, siendo yo judío, diciendo yo que servía al Dios o al Rey, al Dios de los dioses, en ese camino a Damasco se me apareció el Señor Jesucristo. Y ahí tuvo su conversión entonces. Y entonces después el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso es llamado apóstol Pablo, y ahora tiene una misión dada directamente por el Señor Jesucristo. Pablo, te he puesto para que seas luz a las naciones, y vas a predicar el evangelio entre los gentiles. Entonces el apóstol Pablo tenía un propósito bien definido, tenía una meta bien definida. Voy a predicar el evangelio. Y yo quiero alcanzar a la mayor cantidad de personas inconversas con el evangelio. Y si para eso tengo que renunciar a mis derechos, lo voy a hacer. Porque tengo un propósito bien definido. Ahora mira, cuando lees estos pasajes, cuando vas viendo que el apóstol Pablo repetidas ocasiones, no solamente lo dijo en Corinto, lo dijo también en Efesios, en los Colosenses, en varias de las cartas. Bueno, Timoteo ni se diga cuando escribe sus epístolas pastorales a Timoteo, cuando lo da Tito, te das cuenta que el propósito del apóstol Pablo lo había entendido perfectamente. Voy a alcanzar el mundo. Quiero saturar el mundo con el evangelio de Cristo. Y aunque tengo derechos, tengo el derecho de comer, tengo el derecho de beber, tengo el derecho de llevar una esposa, tengo el derecho de ser sustentado por una iglesia, pero ¿sabes qué? Renuncio voluntariamente a esos derechos porque entiendo que en mi propósito final eso me va a estorbar. Y prefiero renunciar a los derechos para poder entonces alcanzar a la mayor cantidad de gentiles,
Porque posiblemente puede ser más adelante una piedra de tropiezo para el creyente nuevo que piensa que estoy viviendo a causa del Evangelio, que piensa que me estoy enriqueciendo a causa del Evangelio. Y si puedo evitar eso, para que evitando eso pueda seguir alcanzando más gente, lo voy a hacer. Ahora mira, con todo esto quiero decirte, ¿cuáles son tus propósitos para este año? Tienes derechos y muchos. Pero si no has entendido los propósitos que tienes en tu vida cristiana, va a ser difícil entonces renunciar a derechos que tienes. Y eso me lleva al tercer punto, y es aquí donde vamos a aterrizarlo para poder llevarlo a la práctica. El apóstol Pablo lo que está estableciendo en ese momento es lo que se le llamaría su filosofía de ministerio. ¿Qué es la filosofía de ministerio? No es otra cosa más que la manera en que va a ser, o la manera que él se ha comprometido a servir al Señor. Aunque tengo el derecho a ser sustentado por la iglesia, pero he renunciado. Es la manera que quiero servir al Señor. Así que en alguna de las cartas dice, bueno, a veces he tenido que hacer tiendas para no ser carga a la iglesia, y lo voy a hacer. Era su filosofía de ministerio. Así como tú tienes tu filosofía de vida, el apóstol Pablo tenía su filosofía de ministerio. Había sido algunos acuerdos que él había acordado consigo mismo para decir, he entendido mi propósito, por tal razón he renunciado a ciertas cosas. Ahora mira, ante esa situación, su filosofía de ministerio, el apóstol Pablo entonces, así como ustedes están con su cara de what, también los corintios cuando estaban leyendo, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo usa la analogía que recién habíamos leído al principio. Dicen, chavos, para que entiendan un poquito mejor. Recuerden, ustedes son corintios. Ustedes viven en Corintios y algunos han sido corintios desde el nacimiento. Así que cada 2 años, ustedes saben que en Corinto se celebran los Juegos del Istmo. Cada 4 años se celebran los Juegos en Grecia, los Juegos Olímpicos. Pero en esa región del Istmo, en Corinto se reunían varias regiones en Corinto para celebrar esos juegos que principalmente no eran muchos, tenían que ver con carreras, tenía que ver con box, tenía que ver con carreras hípicas y algunas otras disciplinas deportivas, pero principalmente eran famosas las carreras y el box, la cuestión pugilística. Así que para ellos les era común que cada 2 años iban al estadio o iban a donde se desarrollaban las carreras, y entonces cada uno alentaba a su corredor de diferente provincia. Y estos corredores, antes de presentarse a la ceremonia, porque no eran Juegos Olímpicos como hoy los que hoy nosotros conocemos, en donde hay un montón de disciplinas, y el premio, pues sí, evidentemente es una medalla de oro que te da el Comité Olímpico Internacional, pero si además ganas representando a tu país te va a dar una buena plata, ¿no? Bueno, en la antigüedad no era así. En la antigüedad las Olimpiadas o los Juegos Ísmicos estaban relacionados, así como con las Olimpiadas, con cuestiones religiosas. De manera tal que se presentaba el competidor, el atleta corría la carrera y de pronto entonces ganaba una corona o una guirnalda, y esa guirnalda al final de la carrera iba y la depositaba, o la dedicaba o la consagraba a su Dios. Así que estos Juegos Ísmicos eran juegos dedicados principalmente a su Dios, al dios griego Poseidón. Pero cuando se presentaban entonces, los anunciaban, y previamente a que los anunciaban, iban con sus coaches o con sus entrenadores, y ellos tenían que declarar formalmente que habían dedicado o consagrado los últimos 10 meses de su vida a prepararse para esa competencia que en breve iban a tener. Ellos estaban comprometiendo también a respetar el reglamento que se había impuesto para esa competencia. Ellos se habían tenido que abstener de ciertas cosas para poder presentarse en ese momento, para poder empezar la carrera. Y entonces el apóstol Pablo usa esa analogía y la usó varias veces. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenías en la línea de salida al corredor. Se presentaba según él legítimamente. Se presentaba igual de legítimamente que los otros corredores de las otras provincias. Y no eran carreras de 42 kilómetros. Hasta ese momento el maratón no existía. El maratón vino después. Eran carreras cortas. Eran carreras que a lo mejor duraban 400 metros, pero se habían preparado por 2 años y los últimos 10 meses habían dedicado el tiempo para poder correr esos 400 metros en la carrera de los istmos o en la carrera ísmica.
Ahora, ¿qué se iban a llevar? ¿Dinero? No, no se iban a llevar dinero, iban a una simple corona que le iban a dedicar a sus dioses. Había una meta bien definida. Y si ustedes, Corintios, saben de esos juegos, saben que hay una meta. Y es una meta bien definida. Y para esa meta, el atleta que está parado en la línea de salida ha tenido que hacer dos cosas. Si su propósito es llegar a la meta, ha tenido que hacer dos cosas. Uno es ser disciplinado. Y lo otro que ha tenido que hacer es ceder voluntariamente a sus derechos. Porque ese corredor que está ahí no tiene el derecho de comer unas ricas carnitas el sábado por la mañana. Sí, tiene el derecho, pero ha decidido ceder voluntariamente a ese derecho con tal de ganar esa carrera. Ese corredor que está ahí no tiene el derecho de en la noche comer unos ricos tacos de suadero y tacos de pastor. Tiene el derecho, pero ha cedido voluntariamente a ese derecho. Nadie lo obligó. Él cedió voluntariamente a ese derecho porque tiene una meta que se llama ganar la carrera. Ahora, dice, chavos, yo, Pablo, tengo una meta bien definida, tengo que ganar la mayor cantidad de almas, de manera tal que cuando termine la carrera, mi Señor me diga, bien hecho, muy bien hecho, buen siervo y fiel. De manera que cuando yo acabe la carrera, quiero que mi Señor Jesucristo me diga, has terminado la carrera de la mejor manera. Esa es mi meta. Ahora, teniendo yo un propósito bien definido, entonces tengo que ser disciplinado y tengo que ceder a mis derechos de ser sustentado por ustedes. Mi filosofía de ministerio. ¿Pero por qué razón haces eso, Pablo? Porque tengo una meta bien definida. Por esa razón el apóstol Pablo, en el versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Y el que se llevó el premio fue disciplinado y cedió a sus derechos voluntariamente. Continuando con el versículo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Cada 4 años, que me encanta ver. Y gracias a Dios, como están traslapados, lo puedo ver cada 2 años. Entonces, este año o el año pasado, por ejemplo, estuvimos viendo el Mundial. En 2 años más nos tocaría ver las Olimpiadas. Otros 2 años más, otra vez el Mundial. Ahora, cuando llegan las Olimpiadas, pues son tantas disciplinas que a mí me encantan varias disciplinas, pero hay ciertas disciplinas que me gustan seguir más que otras, ¿no? Y me encanta más cuando hay mexicanos compitiendo. Eso me fascina. Pero cuando vas a la palabra de Dios y entiendes que la palabra misma te exhorta a tener propósitos definidos, tú ves en la pantalla de pronto medalla de oro para México y ves entonces al atleta y entonces se van alzando las banderas, la bandera de México en primer lugar, en segundo lugar aparece la bandera del país y en tercer lugar la bandera, pero qué padre, y yo viendo por televisión se me hincha o se me pone la piel chinita nada más de escuchar el himno nacional. ¡Wow! Ahora tú ves ese atleta, pero ese atleta para haber llegado ahí tuvo que tener 4 años de disciplina y de ceder a derechos voluntariamente hablando. Porque hay atletas que ceden voluntariamente al derecho de ir a una fiesta. Ceden voluntariamente al derecho de comer una rica comida que tú y yo comemos todos los días. Y eso no lo vemos, solamente vemos al atleta ese día siendo coronado, simbólicamente con una guirnalda en algunas Olimpiadas, pero también con una hermosa medalla de oro. Pero nosotros no vimos el esfuerzo. Pero el atleta lo vivió ese esfuerzo por 4 años. Te pregunto, ¿cuáles son tus propósitos para este año? El apóstol Pablo la tenía bien definida. Quiero ganar la mayor cantidad de almas. La mayor cantidad de iglesias quiero fundar. Ese es mi propósito de la vida. Ahora, ¿tengo derechos? Sí, tengo derechos. Pero tengo una filosofía de ministerio. Y es decir, para ello tengo que tener una disciplina y tengo que también ceder ciertos derechos. Mira, lo voy a aterrizar. Antes de aterrizarlo, quiero terminar de leer el versículo 25 para poder entenderlo. Verso 25, todo aquel que lucha, y habla entonces ahí del box, o de la disciplina pugilística, como le dicen, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible, porque al final del día ese corredor o ese atleta griego va a llevar su corona, pero esa corona se va a terminar marchitando, la va a dedicar a sus dioses, pero yo la corona que tengo para poder ganar es una corona incorruptible. De hecho, el apóstol Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ya lo había dicho, perdón. Pero en el versículo 4, versículo 7 de 2 de Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y no has corrido en vano, ni en vano has trabajado, Pablo, porque tienes una meta bien definida. Y eso tuvo que ver con disciplina y con ceder derechos. Claro, cuando el apóstol Pablo escribe Corinto, corre el año del 55, y cuando escribe la carta a los filipenses, la escribe unos años después, y el apóstol Pablo ha corrido la carrera de buena manera. Y cuando escribe Timoteo, el apóstol Pablo han pasado más o menos unos 10 años, y el apóstol Pablo ha acabado la carrera de la fe de una manera que quizás nuestro Señor Jesucristo se ha congratulado de que él ha corrido de una manera santa. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y es que de pronto estaban los corredores y tenían grande nube de testigos. Y ahí estaban entonces en los Juegos del Istmo. Y después dice, teniendo en nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero algo importante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Objetivo, metas, propósito. Continuando el versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro. Y ahora en este versículo quiero decirte que muchos nos encontramos en este versículo. Quizás muchos de nosotros este versículo fue el versículo lema del 2019. Me encantaría que no fuera el lema para el 2020. Porque a veces nos encontramos corriendo como a la aventura. Nike, la empresa de artículos deportivos, dice, en una carrera, la velocidad no cuenta tanto como la dirección. Y uno puede salir corriendo a todo lo que da. Yo más o menos me hago unos 6 minutos 30, soy promedio, soy más o menos ahí medio clase mediero en la cuestión de la carrera. 6:30 me hago el kilómetro. Los que son profesionales se la avientan en 2 minutos 50, 3 minutos, 4, ya un loser se la avienta en 5 minutos, yo pues soy más allá que loser, 6:30. Ahora, de nada sirve que los africanos que están en la línea de meta en el maratón Querétaro, están en la carrera y salen pero hechos cual caballos, cual gacelas, y qué padre la velocidad, pero si ellos no tienen dirección, estás corriendo en vano. Estás corriendo como a la aventura, pero si uno tiene una dirección, aún yo puedo ganar a un africano en 42 kilómetros, porque el africano salió corriendo a un ritmo de 2 minutos 40 y yo bien mediocre 6 minutos 20. La diferencia es que yo sé por dónde va el camino. La diferencia es que yo sé por dónde va a ir el camino para poder entonces llegar a la meta. Entonces de nada sirvió la velocidad si esta persona no sabe el objetivo al cual va a llegar. Y quizás para muchos en el 2019 fue ese hecho de salir corriendo en el 2018, 2019, pero corriste como a la aventura, sin una dirección, sin un propósito, o posiblemente como aquel luchador que dice en el versículo 26 continuado, dice, de esta manera peleó, no como quien golpea al aire. Y entonces tienes al boxeador que su objetivo no va a ser golpear al aire, lo va a hacer cuando está entrenando, pero cuando está en la carrera, en la que se ha presentado, en la que ha dedicado 10 meses de entrenamiento, en que ha consagrado su vida en esos 10 meses para entrenar, va a tratar en ese momento de darle a su rival que tiene enfrente. ¿Para qué le va a dar al aire? Va a perder energía. Pero a lo mejor algunos de nosotros nos encontramos en el 2019 corriendo como a la aventura. Ahí vas. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es nuestro propósito? Pues no sé, pero ahí voy. O golpeando como quien golpea al aire, y así nos encontramos cuando no tenemos propósitos en la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ok, he renunciado a mis derechos, pero porque tengo un propósito. Estoy golpeando directamente a un objetivo. Estoy corriendo directamente a una meta. Por eso he decidido renunciar voluntariamente a mis derechos.
Te lo aclaro. Propósito 2020, quiero bajar de peso, esa es la clásica. Con esto quiero tratar de irlo haciendo más práctico. Buenísimo, está tu meta, quiero bajar de peso. La pregunta es, ¿y cuántos kilos quieres bajar? Porque si no, está padre el propósito, pero estás corriendo como a la aventura. Estás golpeando como quien golpea el aire. Cuando dices, quiero bajar 5 kilos, buenísimo. Quiero bajar 6 kilos, entonces significa que en 2 meses vas a bajar 1 kilo cada 2 meses, buenísimo. Ya tienes más o menos un propósito, perfecto. Ahora, quiero decirte una cosa, tienes que ser disciplinado. Pero también tienes que renunciar al derecho, tienes que renunciar voluntariamente a ciertos derechos. Y entonces llegas en la noche, bien cansada, bien cansado, híjole, tengo hambre. Ahora abres el refrigerador, tienes el derecho de comer una rica rebanada de pastel, una rica rebanada de rosca que quedó de la rosca del Día de Reyes. Tienes el derecho, porque además tú la compraste. Pero si tu objetivo es bajar de peso en el 2020, disciplina, y tienes que renunciar voluntariamente al derecho. Como familia, buenísimo. Quiero acercar a mi familia más al Señor este año 2020. ¡Qué padre propósito! Hermoso propósito. Ahora, si no tienes una filosofía de vida, entonces quiero decirte que estás golpeando como quien golpea el aire. Está padre, para allá. O estás corriendo cual gacela desbocada, pero no tienes un propósito. Ok, buenísimo. Quieres crecer con tu familia espiritualmente. Disciplina. Los domingos vente. Machines. Vente los sábados, vamos a tener una vez al mes machines. Claro, eso va a implicar, si realmente tu propósito es que tu familia crezca, tú tienes que ser ejemplo. Y entonces ese sábado, tú tienes el derecho de estar unas horas más en la cama porque tuviste toda una semana pesada. Tienes el derecho de dormir. Y empiezas a presentar tus argumentos. Así como el apóstol Pablo presentaba sus argumentos. A ver, chavos, yo necesito ser sustentado por la iglesia. O sea, yo podría ser sustentado por la iglesia. Y te presento algunos argumentos. Mira, en el Antiguo Testamento lo hacían los sacerdotes. Es costumbre de que el obrero es digno de su salario. ¿Qué soldado va a la guerra sin que le provean un arma? Empieza a sus argumentos. Pero como él tenía un objetivo bien definido, cedo voluntariamente a los derechos. Entonces, ¿quieres crecer a tu familia? Buenísimo. Tienes el derecho de seguir acostado en la cama el sábado en la mañana y estos locos encima, y empieza a presentar tus argumentos. No, es que tuve una semana muy pesada. O yo lo hablo con los machinos, pero puede ser también con las mujeres. Van a tener sus reuniones los sábados. No, es que estuvo una semana muy pesada. ¿Está bien? A nadie te obliga. Pero si realmente en tus propósitos es crecer en el Señor, de manera personal o de manera familiar, vas a tener que tener disciplina y ceder voluntariamente al derecho de seguir acostado para levantarte y venir. Y mi propósito del 2020 es bajar de peso. Y entonces tienes a Dios y ¡ting! Y mi propósito para el 2020 es crecer como familia en las cosas del Señor. ¡Ting! ¿Cómo te explico? Hasta tiene lucecita, ¿ves? Disciplina. Y vas a tener que ceder voluntariamente a tus derechos. Y son derechos que puedes tranquilamente justificarlos con argumentos. Y de pronto se presentó en tu vida una situación que no la esperabas. Y ante esa situación que no esperabas, que puede ser una situación financiera, una situación familiar, empiezas a sacar tus derechos. No, es que tengo el derecho de jubilarme, ya estoy. ¿Qué voy a estar criando ahorita, chicos pequeños? Quizás Dios está determinando nuevamente tus objetivos o replanteando tus objetivos en el 2020. Te pongo otro caso. Tienes como propósito, acá Israel ponía propósitos financieros. A lo mejor pusiste en propósitos financieros salir de mis deudas. Qué bueno. Es un hermoso propósito salir de tus deudas. Hasta te diría, es lo mejor que puedes hacer. Pero si no estableces principios en tu vida, entonces estás golpeando como quien golpea el aire y estás corriendo de manera vana. Entonces vas a tener que tener la disciplina, agarrar tu tarjeta de crédito, romperla, y cuando se venga la venta nocturna de Liverpool, cuando se venga la gran barata de Liverpool,
Tienes el derecho de ir y consumir porque te lo ganaste. Es que ese pantalón lo necesito. Sí, tienes el derecho porque trabajas. Pero vas a tener que ceder voluntariamente a ese derecho, si realmente el objetivo está ahí. Es lo que el apóstol Pablo viene diciendo. Saben, mi objetivo es este: quiero ganar la mayor cantidad de gente para Cristo. Pero eso implica disciplina e implica ceder a derechos que tengo, ceder voluntariamente a esos derechos. Mira, hay ciertos propósitos que quizás te van a llevar un año, como bajar de peso, aprender un nuevo idioma. Quizás tienes un propósito de acabar una carrera. Ahora mira, hace 6 años yo empecé a orar por 2 años porque tenía en mi mente una meta bien definida. ¿Sabes? Yo entiendo que el ministerio necesita seguir creciendo y necesito seguir preparándome más. Había tomado unos cursos por internet, pero dije, no, creo que ya es tiempo de estudiar una maestría. Y empecé a orar. Y es orando y trabajando y buscando, y empecé a ver, ¿y cuál maestría puedo estudiar? Hace 4 años comencé, este es el 4º año. Te estoy hablando de hace 3 años está arrancando el 4º año, hace 3 años comencé la maestría. Y al principio, no, sí yo puedo, todas las materias eran 2 materias por trimestre, 2 materias, y yo en la universidad me llevaba hasta 6, ¿cuál es el problema? Sí, brother, pero cuando ibas en la universidad eras soltero, eras joven, te podías desvelar y no tenías familia. Ahora, pues ya la edad pesa, una desvelada ya siento que, híjole, no, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Eso se llama edad. Entonces dije, no, a lo mejor lo voy a bajar, me la voy a llevar en lugar de 2 años, como era mi meta, me la voy a llevar a 4 años. Nadie me está persiguiendo. Este año, mi meta es acabar la maestría. Para eso, tengo que tener la disciplina de los lunes, tomar el tiempo y estar haciendo las tareas pendientes. Ahora, en estos 3 años, he tenido que ceder voluntariamente a ciertos derechos. Y entonces vamos con la familia, que está Shana de testigo, y de pronto vamos a algún lugar, por cuestión de los negocios de Shana, estamos ahí, estamos con la familia, y ¿sabes qué, flaca? Tengo que entregar un ensayo. Estoy cediendo voluntariamente a mi derecho de estar con la familia. Pero necesito estar con la familia, sí, pero si mi meta es poder estudiar una maestría para poder edificar este ministerio, disciplina y ceder voluntariamente a mis derechos. Te voy a platicar de un testimonio. Yo admiro mucho a una mujer en Guadalajara, se llama Lili. Lili fue abandonada por su esposo. Ella solamente terminó la preparatoria. El tema es que el esposo la dejó con una niña que hoy tiene 15 años. Se llama Esmeralda. Ahora, Lili joven no es. Y el esposo diríamos que no está cumpliendo con su responsabilidad paterna, así que ella trabaja, pero hace 4 años ella tuvo como propósito, voy a estudiar una carrera universitaria. Y entonces comenzó a estudiar abogacía. Este año Lili se está graduando como abogada. Está trabajando en un despacho de abogados para tener sustento y poder sostener a su hija. Fue un propósito que le llevó 4 años. No le llevó un año. Quizás hay propósitos en tu vida que te van a llevar más del 2020. Quizás se van a alargar hasta el 2024, no lo sé. El punto fue que un día Lili comenzó y dio su primer paso. Quiero comenzar una carrera. Te estoy hablando de propósitos si lo quieres ver seculares. Shana y yo nos pusimos como propósito. Hace 4 años vamos al Marqués. En ese momento no era el tiempo. Bien definido. Ahora, te soy honesto. Se están abriendo puertas en el Marqués y yo veo también lo que el Señor está haciendo en este lugar. Híjole, pero no tenemos el derecho de quedarnos acá. Sí. Y los argumentos pueden ser, es que mis hijos están creciendo, no, ahorita no es el tiempo para salir, es que ya tenemos la casa aquí, ya estamos cómodos, es un derecho. Gracias a Dios el año pasado terminamos de pagar la casa, hay que disfrutar la casa, es un derecho.
Pero nuestro propósito es fundar iglesias. Es nuestra pasión. Por eso estudié una maestría. Y sabes, cuando termine la maestría voy a tomar un año sabático y sobre el doctorado, No para presumirte, y lo que te quiero decir es que he entendido mi llamado. Flaca, vamos a tener que ceder voluntariamente ese derecho para irnos a una zona en donde no hay Walmart cerca. Gracias a Dios ya descubrí los tacos a los que voy a estar visitando cada tanto. Gracias, Señor. ¿Tenemos derecho? Sí, pero estamos cediendo voluntariamente. Este año, como iglesia, todos tenemos que plantearnos un propósito. ¿Cuál es el tuyo? El próximo sábado vamos a tener una partida de rosca con los miembros que quieran venir porque queremos presentarte cuáles son los propósitos del 2020. Y nos gustaría que los conozcas para que tú, voluntariamente hablando, cedas a tus derechos, si así lo ves posible. Estuvimos en Gringolandia y la verdad te voy a ser honesto. Y acá está el equipo, me desconecté totalmente de lo que pasaba aquí. Porque dije, es que así va a ser el 2020. Porque vamos a tener que seguir avanzando en el Marqués si queremos ver una iglesia ahí. Ahora el jueves llegamos de Estados Unidos y el viernes estábamos con el pequeño grupo del Marqués. Dije, chavos, vamos con todo. Ahora, qué bonito propósito, pero hay que establecer filosofía de ministerio. Mediados de febrero. Vayan ahorrando, familia del Marqués, porque vamos a tener nuestro primer retiro para orar, para planificar y que Dios nos bendiga. Pero si no hubiera propósito, ¿por qué tendríamos que hacer eso? Te estoy hablando de un propósito ministerial. Y no quiero decir que si tienes propósitos que no tienen nada que ver con el Señor, están tache, no, qué inconversota eres. No, puedes tener hermosos propósitos. El punto es, comienza hoy. Comienza hoy. Disciplina, 2 ingredientes te dije. Disciplina y ceder a tus derechos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de a la luz de tu palabra, específicamente del apóstol Pablo en el capítulo 9, y con esta analogía que él hace de la carrera, del boxeo, entender que quizás muchas veces estamos golpeando como quien golpea el aire, que muchas veces estamos corriendo sin dirección. Permítenos entonces ser buenos mayordomos de lo que van a ser estos 360 días que restan para el 2020 y que podamos establecer propósitos bien definidos, Padre, quizás en lo espiritual, quizás en lo laboral, quizás en lo financiero. Permítenos tomarnos el tiempo para poder estar meditando en lo que tú quieres hacer en nosotros. Pero también permítenos ser disciplinados y danos la fuerza también para ceder voluntariamente a los derechos. Gracias por esta hermosa congregación y lo que tú estás haciendo y harás durante este año acá en Querétaro, en Colón y también en el Marqués. Gracias. Estamos agradecidos en el nombre de Dios Jesús. Amén.